Bueno, ahí estamos ya grabando. Ahora empezamos con una sucesión de clases de un tema que por lo menos a mí me gusta bastante, que es toda la parte de JavaScript, pero JavaScript más que nada aplicado al uso de frameworks. ¿Eh? Digamos, hoy en día no, digamos, hay que conocer fundamentalmente el lenguaje, pero no es muy fácil en una empresa encontrar que te permitan escribir JavaScript libremente, sino que hay que utilizar determinados frameworks o plantillas o librerías, más que nada por la gran rotación de personal que hay. ¿Sí? Entonces, si no, lo que te pasa es que cada uno escribe a su manera y cuando esa persona deja la empresa o la pasan a otra área, es muy difícil de continuar lo que estaba haciendo. Lo mismo que vinimos viendo también cuando vieron el año pasado que trabajaban con HTML y CSS y te decían dividí bien una parte de la otra y demás. Pero en este camino que siempre usamos la primera diapositiva como guía, vamos a arrancar todo el mundo de JavaScript para profundizarlo durante todo el próximo mes o las próximas 4 clases. JavaScript, dado su potencia y su capacidad, se le suele decir que es el lenguaje de programación más popular o más conocido en todos los ambientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque JavaScript es el único lenguaje que se puede utilizar para programar muchísimo del front y muchísimo del back o para hacer toda la aplicación web completa con JavaScript. Es el único lenguaje que te permite hoy en día cubrir los dos mundos, podríamos decir, back y front. Hay algunas otras alternativas, pero siempre necesitan de un poquito de la combinación de otros lenguajes. Pero uno puede hacer con JavaScript algo totalmente completo. ¿Sí? Y se convirtió, como dice ahí el segundo párrafo, en la jerga, como en el lenguaje que no puede faltar cada vez que haces una web. Siempre, como decimos, lo de fácil o difícil de aprender es lo que charlábamos recién, depende de uno, depende de cuánto te gusta, digo, depende de un montón de cosas. Cuando uno de un tema dice, che, fácil o es difícil. En primer lugar, lo primero que me interesa que tomen noción es que existe hace casi 20 años. ¿Sí? En el 97, cuando estaban apareciendo las primeras webs y demás que empezaron de a poco a llegar al público, ya en esa época este lenguaje empezó o tuvo su origen y empezó a gestarse toda esta lógica de programación JavaScript, donde incluye, y siempre acuérdense que la programación JavaScript está basada en una programación que se denomina orientada a objetos, que después vamos a ir viendo ciertas nociones, donde básicamente esa programación orientada a objetos trabaja del lado del backend y luego JavaScript la trasladó al lado del front. Tuvo un periodo, como ven ahí en el número 4, de, de ser discontinuado o ser como un poco marginado, hasta que a partir del 2010, podríamos decir, en esa época, se retomó su proyecto, se retomó la integración con los navegadores y empieza a integrarse cada vez más con los navegadores. Fíjense que ahí del 2015 al 2020 sacó un montón de versiones y donde se fue, perdón que me corría, donde se fue cada vez más integrando con los navegadores. JavaScript lo que fue logrando fue ser compatible y funcionar en todos los navegadores, integrarse, y eso lo hizo el lenguaje, digamos, por excelencia para hacer todo este tipo de efectos y comunicación.
entre el front y el back. Sí, digamos, como que fue tapando a todos sus rivales y hoy en día es el único lenguaje que, que cubre todos los aspectos. Y fíjense que se utiliza esa palabra tan, tan informática, tan nerd, que se la denomina isomorfismo, porque se dice que JavaScript cubre todas las capas de una aplicación. Se puede utilizar en el front, se puede utilizar en el back, con, con un framework llamado Node, ¿sí? Node.js viene a ser Node.javascript, es un framework. Recuerden que el concepto de framework es un conjunto de funcionalidad que viene ya escrita y bien organizada para que uno la pueda consumir. Así que uno con el framework puede utilizar y puede desarrollar backend de una aplicación. Recuerden que siempre cuando hablamos de una aplicación web, estamos hablando no solo de una página web como la que hacíamos en WordPress, sino más que nada en aplicaciones muy específicas, como por ejemplo puede ser un home banner. Y además, con JavaScript se puede hacer toda la parte que se denomina de persistencia o de guardar los datos de una aplicación en la base de datos y recuperarlos. Es el único lenguaje que cubre todos los pasos o las etapas de programación. Por eso que es tan importante, es tan famoso. Fíjense ahí que puede hacer desde videojuegos, se puede utilizar cuando dice controlar hardware para aplicaciones específicas que interactúen con una placa, ¿eh? En los celulares ni hablar y demás. O sea, es un lenguaje muy amplio, obviamente, pero la sintaxis es siempre la misma, pero tiene un poder terrible. Por lo tanto, si uno tuviera que aprender, eh, está bueno invertir en, en alguna capacitación puntual del lenguaje. Suele confundirse con un lenguaje de programación de backend súper popular como el Java. No tiene nada que ver más que la coincidencia de las cuatro primeras letras. Y Java es un lenguaje también de la misma época, del año 90 y pico, pero es pura y exclusivamente de backend. JavaScript, como ya vimos, cubre un poquito todos los ambientes. Y acá ya vamos a empezar a ver características propias de un lenguaje de programación. No se parece a HTML, que es un lenguaje que sirve para armar el esqueleto de la página. No se parece a CSS, que se encarga de combinarse con HTML para toda la parte del diseño. Sí podríamos decir que su sintaxis puede tener similitudes con el lenguaje PHP que vimos cuando en las clases anteriores, cuando hicimos el formulario con el paso de parámetros y después hicimos el envío del mail. Pero PHP es un lenguaje que si no tiene la combinación con HTML y CSS, como que no tiene manera de comunicarse con el usuario o con el front. Características. Es interpretado, es dinámico, débilmente tipado, quiere decir que si yo declaro una variable de tipo numérica, luego a una variable, luego le puedo guardar un número, le puedo guardar una letra, le puedo guardar una fecha. Débilmente tipado quiere decir eso, que a una misma variable puedo ir guardándole distintos tipos de datos. Multiparadigma quiere decir que sirve para programar la programación orientada a objetos, programación funcional o programación estructurada. Diferencia claramente mayúsculas o minúsculas. No es lo mismo referenciar una instrucción o una variable con una letra mayúscula a que no la tenga. Hay lenguajes que sí. Y cada línea, cada fin de línea va terminado con un punto y coma. Y si ustedes se acuerdan de HTML, por ejemplo, no se va a ganar.
Entonces, es empezar a asociar con qué trabaja. Características. Hay identificadores que deben comenzar con una determinada letra, con un signo pesos y con un guión bajo. Ahora les vamos a ir viendo. Nunca pueden comenzar con un carácter determinado, digamos, con un carácter especial o con un número. Las variables no pueden comenzar con un número, cuando nuestro lenguaje sí. Y de a poquito ir viendo un poquito la sintaxis para empezar a familiarizar. Todos los archivos son extensión .js, y que nos vamos a dar cuenta fácil. Las constantes van con mayúscula. Fíjense como ahí tienen, por ejemplo, la palabrita const, que declara una constante. El nombre de la constante, por convención, que dice por costumbre, va todo en letra mayúscula. Eso que está en rojo que dice una constante es el nombre de esa variable. Si tienen alguna duda, vayan preguntando, porque por ahí hay cosas que son por ahí, que yo las doy por más por costumbre, y por ahí ustedes no las vieron. ¿Sí? Se hace, cuando le quiero guardar una variable de tipo prima entre comillas, y luego fíjense que por ahí una constante que ya trae definida el lenguaje, eso existe en todos los lenguajes, es el número pi, que ya te devuelve el 314 y demás. Luego utiliza la notación camello, que quiere decir que cuando tengo varias palabras, cada una comienza con mayúscula, como si fueran las perovitas de un camello. Ahí abajo lo pueden ver en la declaración de la clase ser humano, tiene la S mayúscula y la H minúscula. Como este es un lenguaje orientado a objetos, trabaja con bloques llamados objetos o clases, por eso la palabrita class, con una llave que abre y una llave que cierra. Y la clase ser humano tiene un constructor con llave que abre y llave que cierra, de acá, y tiene una función denominada mi nombre es, que lo que hace es va a mostrar el nombre de la variable. El return indica que va a devolver ese valor formado por el string mi nombre y el atributo nombre que lo tienen definido arriba. Acá eso es para que ustedes vean, aunque de entrada no usemos, que JavaScript trabaja con objetos o clases. No entren en pánico ni nada, porque vamos a ir viendo la sintaxis, pero como nosotros vamos a hacer uso de librerías con determinada funcionalidad, lo que vamos a hacer es usar porciones de este código para ir integrando en nuestro HTML o JavaScript. Acá lo que estamos viendo son partes de esa sintaxis, digamos, que cubre todos los aspectos del lenguaje. Esto ya es, podríamos decir, la sintaxis propia de JavaScript cuando yo creo determinadas funcionalidades. Insisto, nosotros vamos a consumir funciones hechas en los frameworks de JavaScript. Vamos a ver jQuery y vamos a ver Bootstrap y alguna más. Y si llegamos a ver React también. Bueno, después tienen tipo de datos primitivos, como si podría ser un string o un número o un boolean. Lo que ustedes pueden notar que como el lenguaje es débilmente tipado o no es fuertemente tipado, a las variables no hace falta declararles qué tipo de datos van a guardar. ¿Por qué? Porque como se les puede guardar cualquier cosa, no hace falta indicarles eh, si va a tener un número o una letra dentro. Esto se le confundir cuando uno viene de otro lenguaje, pero por ejemplo acá, un número guarda un 19 y en la línea de abajo podría poner un número igual a bolamento.
La palabrita let indica que es una variable de tipo local, que quiere decir que no es conocida en todo el universo virtual, que también ya lo vamos a ir viendo de a poco. Después incorpora funciones, que por acá vamos a comenzar. Funciones son pequeños bloquecitos de código que se insertan en mi página HTML para que hagan determinada acción. En este caso, yo puedo tener una función que se denomina HolaMundo, que recibe el parámetro Jonathan, la función lo toma, y con el alert lo que hace es una impresión de ese dato mostrando el nombre de la persona. El alert es una especie de mensaje o de mostrar un cuadradito de diálogo emergente con ese, en este caso con la palabrita from. Y es una función que ya viene predefinida en JavaScript, que lo que hace es muestra ese cuadrito de diálogo que va a decir, en este caso, en este ejemplo, el nombre que reciba como parámetro. Esto, repito, estamos viendo determinados pedacitos muy chiquititos y es puramente programación. Acá tienen un montón de palabras que se les llama reservadas. En un lenguaje de programación le llamamos palabras reservadas a palabras propias del lenguaje que cumplen una determinada función y no se pueden utilizar para, por ejemplo, ponerle nombres a la variable. Por ejemplo, en el último renglón, la palabrita while es un bucle, y mientras algo se cumpla, y la palabrita with también es una palabra reservada relacionada con los canales. Esto quiere decir palabras reservadas. El código generalmente, vieron que cuando escribimos HTML teníamos una forma, cuando escribimos CSS teníamos otra forma de organizar el lenguaje, se ordena de esta manera. Primero se hacen los imports de los módulos o de las librerías. En el caso que vamos a empezar utilizando jQuery, vamos a hacer un import de la librería jQuery. Luego se declaran las variables, se declaran las funciones y luego se ejecuta el código. Esa ejecución de nuestro código va a ir dentro del HTML con el que vamos a dibujar la página. Y para que ustedes se hagan una idea, digamos, esto iría en la parte del head o en esa parte superior, y luego la ejecución del código, que podría ser, por ejemplo, el llamado a esta función, perdón, hola mundo, y de paso Jonathan como parámetro, eso que tenemos ahí, tranquilamente iría en el HTML, así que nosotros un botón podría ser que nos muestre este mensajito en esto. Acá hay que empezar a combinar un poquito JavaScript con HTML, van a ver que es muy sencillo y muy. ¿Qué tipos de variables maneja JavaScript? Recuerden que, como es un lenguaje de programación en sí completo, digamos, maneja variables con tipo de datos. Tipo de datos quieren decir el contenido que van a tener nuestras variables, string para guardar palabras, números, boolean para guardar verdadero o falso, el tipo de dato null, que lo vamos a usar bastante para representar cuando una variable o algo es vacío. Después tienen una cosa muy rara, que sería indefinido, que sería una variable que aún no fue usada nunca. ¿Y cuánto vale? Nada. Es distinto que valga nulo. Nulo quiere decir que esa variable, por ejemplo, está vacía. Ahora, indefinida quiere decir que nunca fue usada. Y none es un tipo de dato para indicar que no es un número. Not a number. Es cualquier cosa menos un número. Cosas raras que tiene el lenguaje, porque ustedes pueden decir, ¿para qué haces una variable
NADN en la terminología, bueno, para indicar que vas a guardar cualquier cosa menos que no sea un. Bien, después tenemos objetos, vectores para guardar lista de cosas. Tenemos funciones, como vimos recién, que reciben parámetros y retornan algún resultado. Tenemos clase, el concepto de clase y de objeto es parecido, pero no es lo mismo, ya lo vamos a ver en detalle. Hay un montón de terminología. Nosotros vamos a tratar de quedarnos con la que sirve específicamente para la parte que necesitamos en esta parte de la materia. ¿Bien? ¿Sabes qué? Cuando yo lo utilizo y lo empiezo a combinar con el front, ya lo van a ver en los ejercicios que vamos a hacer, empieza a interactuar con nuestro contenido HTML y lo puede modificar o se puede combinar con el HTML. Uno de los métodos que más vamos a utilizar es el getElementById, que lo que hace, utiliza o busca el ID que tenga nuestra etiqueta HTML y ahí la reemplaza por el código JavaScript que tenga. Y fíjense que en el ejemplo que está ahí abajo, lo que está haciendo es, está buscando alguna etiqueta HTML que tenga el ID demo, y lo que hace es lo inserta esa palabrita que es el JavaScript. Se empieza, y este ratito lo vamos a practicar, se empieza a combinar con el HTML. Tiene montones de funcionalidades, por eso les digo que hay que ir viéndola de a poco y solamente lo que en una primera etapa necesitemos, pero en este caso empieza a buscar los ID que tenga nuestro HTML y cuando lo encuentra hace esa combinación insertándole ese script. Es medio, si no vieron nunca JavaScript, es medio novedoso, o medio distinta, podríamos decir, o rara, la forma de trabajar. Pero es súper interesante porque lo que hace es como que se mete y modifica directamente el HTML. Por eso les digo que al principio que como que si nunca lo viste, como que te desconcierta, pero piensen que la única forma que tiene de empezar a hacer efectos y empezar a meterse en nuestro HTML para darle vida a esa página tan estática o tan estructurada que es la aburrida con HTML. Fíjense, acá tienen un ejemplo para empezar a mezclar código JavaScript con código HTML. Tienen un pedacito de código HTML común y tienen un botón. El emergente, todo corriendo todo el tiempo del inicio. ¿Eh? ¿Qué es lo que tienen ahí? Dice que cuando haga clic va a agarrar el elemento cuyo ID se denomine demo, fíjense que el ID demo es esta etiqueta P, ¿y qué valor le va a poner? Le va a poner la fecha y la hora. ¿Sí? Entonces, cuando yo toque el botón, ¿sí? Cuando le haga clic, va a buscar si tiene en todo su HTML una ID con la palabrita demo, y cuando lo encuentre, mediante esta función inner HTML, le va a incrustar la fecha. Y ahí termina. Fíjense que esto está dentro del mayor y menor clave. Este es el código del botón. Te va a decir que apretame para mostrar la fecha y la hora, y acá cierra el botón. ¿Y dónde va? Cuando yo toco el botón, ¿dónde mete la fecha y la hora que es la de la máquina? En esta etiqueta P que está vacía. Y entonces lo que va a pasar es que agarra y en esa etiqueta vacía pone la fecha y la hora cada vez que yo toque el botón.
Es un ejemplo muy sencillo, muy cortito, pero me sirve claramente para ver cómo se empieza a combinar o a mezclar eh, mi código HTML con mi código JavaScript. Esto lo tienen que asimilar a cuando empezamos a ver CSS en el sentido que estamos metiendo JavaScript en el medio del HTML, en este caso en el botón. Después van a ver que cuando avancemos, ya la clase que viene, ese JavaScript lo vamos a tirar a la parte superior. Y esto por ahí que también les llama la atención, cuando usamos la palabrita document, hace referencia al documento o a la página en la que está parado. Y cuando se tocó el botón, document es la página web donde yo estoy. Ahí recorre todo el HTML y cuando encuentra un ID denominado demo, lo modifica. Fíjense que yo en la pantalla o el HTML ya lo tengo dibujado en el navegador. Esto en ningún momento, por las dudas, repetimos, decimos, en ningún momento está yendo a buscar algo en servidor y vuelve. Y si esto simplemente está actuando siempre en el front o en el navegador. Y la fecha que toma es la de la máquina, la del navegador. No está yendo a un servidor de fecha a buscar una fecha y hora y trayéndola. Por eso siempre recuerden que estos efectos se están dando en el front más que nada en el navegador. Siempre hay que aclararlo y siempre recuerden que nosotros empezamos metiendo código JavaScript en el medio de nuestro HTML y después lo vamos a ir llevando para arriba de forma más feliz. Y en ningún momento hizo falta aclarar, que digamos el ejemplo, más que esto, hizo falta aclarar que es código JavaScript. Automáticamente ya lo sabe. Algo que también te puede confundir cuando lo ves escrito es que JavaScript en general suele trabajar de forma igual, pero sin diferenciar la comilla simple de la comilla de aquí yo no lo tenía, pero este mensaje está con comillas simple. Pueden usarlo así, o en este caso acá, lo tienen con comilla 2. Si ustedes me preguntan a mí qué es más común, yo les recomendaría usar todo lo que sea mensaje y todo con comilla doble, simplemente porque en la mayoría de los lenguajes de programación se utiliza la comilla doble y pueden tomar esa práctica que no es habitual. O es lo mismo. Pero ojo que les puede confundir porque, no, pero en comilla simple, no, solo en comilla doble lo toma igual. JavaScript ya está estandarizado en todos los navegadores, entonces suelen no tener problemas. No solamente se mete con el HTML, sino que también se mete con el CSS. Y alguno de ustedes podría decir, puede hacer lo que quiera, y básicamente sí. Fíjense que en este caso, en este ejemplo, lo que está haciendo está buscando un ID, con esa función getElementMyID, y en este caso no le modifica el contenido ni nada, pero que cambie el tamaño de la. O sea que ya sabemos que se puede meter con las dos cosas, con el HTML o con el CSS. Incluso te puede ocultar el elemento. Todo esto, repito, pasa en el front, en el navegador, cuando ya tienen la página dibujada. Esto para que entiendan que todo está pasando en mi navegador y en ningún momento está yendo al servidor para ir a buscar el enlace y volver. Estos son ejemplitos muy simples que pueden ir creando en su código. Obviamente, como decíamos, el display también puede
ocultar o mostrar elementos y demás. Y fíjense en este ejemplo ya un poquito más invasivo, está cambiando el valor del atributo sub. Y lo que se fijan acá, en el botón, cuando hago clic, busco una ID My Image y lo que hace, le está cambiando la imagen que tiene ese, ese ID, que es este que está acá abajo. Fíjense que lo que hace cambia el bulbo no, poquito apagado, con la imagen de poquito prendido. Fíjense el poder que tiene, que incluso al cambiar el source, cambia la imagen y se logra ese efecto de que prende y apaga. Son dos imágenes distintas y sin recargar la página. ¿Sí? Sin recargar la página. Con un botón que se prende y apaga, y fíjense que tengo los botones ahí, uno que prende y uno que apaga, los dos botones invaden a la etiqueta image, digamos que tiene la ID indicado, y uno le pone una imagen y otro le pone otra imagen. Estos ejemplitos los tienen, acá tienen el link de dónde sacarlo, entonces si hacen clic para empezar a jugar, acá tienen en la página W3 School, tienen el código fuente y tienen el demo para poder jugar un ratito. Esto está buenísimo, esta página está para practicar y la vamos a usar. Tiene un montón de ejercicios de JavaScript. Ahí tienen el código que yo copié y acá lo tienen probándolo. Y fíjense, cambia, se prende y apaga. Prende y apaga. Y lo único que está usando es dos imágenes distintas. Y lo interesante es que en ningún caso está yendo a buscar algo digamos, al servidor, no está recargando la página en ningún momento. Ustedes pueden incluso eh, jugar acá, cambiándole el nombre, lo ejecutan y cambian el botón y ahí pueden probar y jugar también. Si tienen algo armado, pueden probar en este demo, acá lo pueden guardar. ¿Sí? Me da orientación, a la base. Pero para que sepan que está, tienen el link ahí de donde pero las cosas. Perdón, porque cada vez que me baja, eh, voy a perder la página. Bueno, entonces, cuando yo empiezo a mirar esto, acá tengo el JavaScript metido en el medio de mi HTML. Pero cuando yo quiero empezar a introducir un poquito el código JavaScript puede ser encerrado para hacer una función entre las etiquetas script y barra script para abrir y cerrar, y ahí puedo poner mi código JavaScript. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo empezar a crear funciones o eventos o efectos y empezar a colocarlos en esa etiqueta script que abre, script que cierra, creo una función y acá la tengo. Bueno, voy a ir al ejemplo para que lo vean un poquito más. Fíjense, acá lo que hizo es abrir HTML en la cabecera, en el head, se inserta la etiqueta script que abre, script que cierra y se crea una función. ¿Sí? Ahí lo que están haciendo es creando una función JavaScript que se denomina myFunction, y lo que hace es, cuando encuentre un ID que se denomina demo, le va a cambiar el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren probar, crear otra función, copiar,
pueden pegarlo. Fíjense que acá lo que yo hice, tenía esta función que me dio el ejemplo. Creé otra función, le puse numerito 2, le cambié el mensaje en español y acá al botón le dije que llame, en lugar de la función 1, a la función 0, ya no tiene nada, a la función 2. Entonces, cuando yo lo ejecuto y toco el botón, en lugar de poner la palabra en inglés, me va a poner cambiar. Eso para que ustedes vean que en la etiqueta script que abre y que cierra, ahí pueden ir declarando todas las funciones para script que ustedes consideren necesarias. Y la llamada, en el on click del botón, va el nombre de la función. Esto que está acá, que es paréntesis que abre, paréntesis que cierra, es por si yo le quiero mandar algún parámetro para que trabaje, que esto lo van a ver también después, cómo utilizarlo. Así que fíjense que interesante, porque acá pueden ir quedando funciones nuevas, que se pueden eliminar seguro. Lo que clican y sigue funcionando sin problema y pueden empezar a jugar copiando porciones de todo. Y esto para que puedan ver un poquito cómo, cómo ir jugando, pero más que nada lo que estamos tratando de hacer es comprender que ya puedo empezar a separar la funcionalidad JavaScript en una función, ¿sí? Y más que nada lo que se recomienda es no poner en el body, sino ponerlo en el tail, como tenía en el ejemplo anterior. Y para profundizar un poquito más, voy agrandando porque voy a dejar la letra. Los scripts también, como pasaba con los archivos CSS, cuando yo tengo muchísimas funciones y las quiero reutilizar en, en muchos HTML, se puede empezar a crear un archivo JavaScript externo donde pongo todas las funciones y desde mi HTML lo llamo. Entonces, fíjense que yo puedo crear un archivo denominado mi script.js, pongo todas las funciones que quiera y desde mi etiqueta script a mi archivo HTML, lo que hago es referencia al file. Esto es lo mismo que hacíamos cuando cargábamos nuestro HTML y cargamos nuestro archivo CSV. ¿Sí? Cargamos los estilos, cargamos las funcionalidades para el. Y acá ya nos vamos acercando al concepto de librería. Ventaja de tener un JavaScript externo bastante parecido a las ventajas de tener un CSS externo. ¿Sí? Código separado del HTML, fíjense que es lo mismo que hicimos para los CSS. Son más fáciles de leer porque quedan más limpitos e incluso esos archivos JavaScript que queden almacenados en caché, quiere decir que el navegador ya los tiene precargados. Entonces, si hay varias páginas de mi sitio que van incluyendo esos archivos JavaScript, ya los tiene precargados. Fíjense que la lógica de separarlo y hacer un archivito independiente pasa a ser muy parecida a la lógica de tener el CSS separado. Y acá ya vamos con algo todavía más, más cercano a lo que vamos a hacer la clase que viene, donde te dice, bueno, no me alcanza con que crees un archivito JavaScript tuyo propio separado, sino que además, si querés, podés cargar una librería JavaScript extra. Entonces ahí, en lugar de referenciar a un archivito mío, podés cargar una librería JavaScript completa
pues un frente. www. Tanto LSDN para cargar una librería completa al archivo. Fíjense que acá yo podría utilizar la librería JavaScript que está cargada en el servidor W3 Cool que estamos usando de ejemplo. Entonces, si yo pongo un ejemplo como este, directamente puedo usar todas las funciones JavaScript que están guardadas en esa página, en esa web. Acá lo que hicimos ya, acercarnos muchísimo a poner la ruta de un framework, que es lo que vamos a hacer la clase que viene. Fíjense cómo de a poquito nos fuimos yendo para referenciar un JavaScript que no lo tengo yo en mi sitio, sino que está estandarizado en alguna página. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Utilizar funciones JavaScript que ya estén en determinado framework y ya están hechas. Eso es lo que generalmente te suelen pedir en muchísimos lados. ¿Para qué? Para estandarizar y automatizar el procedimiento. Hay montones de funcionalidades de JavaScript como acá estamos viendo, como vimos, como el document.write, como un alert, que es un cuadrito de alerta, puede tirar mensajes por la consola para que ustedes con el seccionar elementos le puedan usar. El console.log es muy el programador, a veces cuando pasa algo, yo tiro mensajitos para debuguear una página y utilizar el log. Vamos a ver acá en Template, bueno, este es parecido al que ya vimos, no me queda más, pero me voy a volver. Esto que nosotros vimos acá, esto que nosotros estamos viendo acá, de incluir mediante el sur en la etiqueta script un archivo JavaScript que está en la web que pertenece a otra página, es lo que se usa habitualmente para referenciar las librerías y para poder trabajar con las mismas. Fíjense que la próxima ya vamos a empezar a consumir la librería jQuery. Entonces, lo que vamos a poner, el path que vamos a poner ahí para utilizar los efectos o las funciones jQuery en nuestra página va a ser la URL de jQuery. Pero lo importante es que ustedes no se queden con las primeras diapos donde veamos partes de la sintaxis JavaScript, porque de entrada, hasta nosotros acostumbrarnos, no vamos a escribir, no vamos a escribir código JavaScript puro, sino que vamos a ir utilizando funciones que están prearmadas en el framework, porque en realidad eso es lo que se usa cotidianamente para trabajar. Uno incluye o se trae en framework de JavaScript y después va llamando a las determinadas funciones que hacen determinadas características. Uno simplemente se va concentrando en consumir desde este lado las librerías. Recuerden que en una página de 3 School, acá tiene material de JavaScript puro, que uno le gusta leer, y acá tiene Bootstrap, que hay que elegir la versión 5, y ahí tienen un montón de funciones y funcionalidades JavaScript que ya traen esta librería que vamos a ir viendo, y tienen jQuery también para el que guste y tenga curiosidad. Acá tienen una explicación de este framework o librería de JavaScript. Fíjense que un jQuery te dice que es una librería de JavaScript. O sea, trae montones de funcionalidades ya programadas en JavaScript para que el programador o el diseñador la puedan utilizar desde ese paso. Y acá tienen la explicación de JavaScript puro por si quieren
escribir su propio código o sus propias librerías JavaScript. Por ejemplo, acá tienen el ejemplito que vimos recién de cuando tocó el botón escribir la fecha de la Entonces le pongo usted mismo, te trae el código fuente de eso que vieron y acá este es el ejemplo que vimos al comienzo donde me inserta la fecha y la hora en la etiqueta. Lo ejecuto, dentro de la etiqueta que no tiene nada, cuando lo toco me muestra la fecha y la hora de la página. Insisto, no es habitual cuando uno se sienta a diseñar y programar una página, escribir tu propio JavaScript, sino que lo que se utiliza habitualmente en las empresas, en los proyectos donde uno trabaja, utilizar estos frameworks o librerías. Cualquiera que te utilice el proyecto o el dueño de tu proyecto o tu líder en la empresa te dice, mira, vamos a utilizar tal framework para JavaScript, ahí te lees la documentación del framework y te fijas, quiero hacer tal cosa, voy a consumir tal librería y ahí la utilizaré. ¿Sí? Esa sería la metodología habitual. Por eso, lo repito, ya varias veces no reiteré, no hay que hacerse problema porque no vamos a escribir JavaScript de cero, sino que vamos a consumir las librerías hechas en este lenguaje y sí poder entenderlas y sí poder incluso personalizarlas. Pero ustedes piensen que si cada diseñador programador escribiría sus propias funciones JavaScript, todos escribiríamos distintos, cosas similares, y cada vez que uno se va y viene otro a reemplazarlo, realmente se volvería loco para entender el funcionamiento. ¿Sí? La clase que viene, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar con la parte de jQuery. Vamos a empezar a ver cómo se utiliza, qué tecnología y demás, y ya vamos a hacer la primera práctica incrustando y utilizando esta funcionalidad. Todo esto lo estamos haciendo en un HTML y CSS para practicar. Tranquilamente después se puede llevar a tu página WordPress aplicándole montones de efectos de JavaScript. A mí me gusta mucho, es muy apasionante, no les tiene que generar susto ni nada, por más que den funciones o nombres raros, porque van a ver que es totalmente repetitivo. Cada vez que lo usan, esto se repite y se repite todo el tiempo. Así que la semana que viene vamos a arrancar con la parte de JavaScript. Perdón, con la parte de jQuery. Y ya vamos a tener nuestra primera práctica de jQuery para empezar a jugar y aplicar. Así que bueno, por hoy nada más. Después le queda la grabación y la semana que viene. Morena, la foto morena. No pasa nada. Pero te quedó justo, viste, peinándote. Les decía, la semana que viene ya agregamos jQuery y ya metemos una práctica para probar cómo nos queda. Así que bueno, chicos, cuídense. Después les subo la grabación en un rato y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe. Muy buena charla, Romina y Morena, contándonos los Gracias. Igual si necesitas algo, me escribís. Bueno, Vos, gracias. Morena, lo mismo. Quieren charlar de alguna carrera, de algo, lo que quieran hacer, nos escribís. Bueno, gracias, profe. No, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, Morena. Se me corta. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chau. Chao.